Hola mis amorcitos, aquí Suru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 381, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Media hora pasó en un abrir y cerrar de ojos. El sistema de sonido del recinto empezó a lanzar música llena de energía, anunciando que el evento principal de la noche había llegado, y el presentador regresó a la plataforma de comentarios para narrar la carrera en directo. Gracias por esperar. Nuestra carrera está a punto de comenzar. Todos los participantes, por favor, avancen en orden según el número de equipo hasta sus posiciones de salida asignadas. Como la pista no era lo bastante ancha para que todos los equipos salieran desde la misma línea, las posiciones de salida estaban escalonadas según el número. Al ser el equipo 1, el grupo de Heisho quedó naturalmente en la posición más adelantada, mientras que el equipo 4, Mizuno y Marusensky, quedó en segundo lugar. Siguiendo el orden numérico de los equipos, el presentador volvió a presentar a los participantes ante el público. Número 1, Heisho Iweara Mika, conduciendo una E86. Número 2, Ereni Mikasa, conduciendo el Titán Carguero. Pero cuando el público siguió las presentaciones del presentador desde Heisho al frente hasta el equipo 8 al final, una expresión muy complicada apareció de pronto en los rostros de todos. Porque el equipo 8, el dúo de órdenes de la dueña formado por una belleza sexy y un hombre perro musculoso, no tenía vehículo alguno. En su lugar, el novio hombre perro estaba a 4 patas, sirviendo como asiento humano para que su novia montara sobre él. Llevaba un collar de hierro alrededor del cuello, con una correa de perro que se extendía hasta la mano de su novia, haciendo que pareciera exactamente que estaban en medio de algún tipo de juego. No me digan que planean correr con las piernas. Tanto el presentador como el público estaban desconcertados. Todos los demás tenían un deportivo o un jeep, en el peor de los casos, una silla de ruedas. Que ustedes dos aparecieran así hacía muy difícil no sospechar que habían venido a tirar la carrera. En realidad, ¿no habían venido simplemente a hacer juego de entrenamiento canino en público durante Tanabata? Incluso el presentador, que había visto de todo, no supo qué decir ante eso, pero sus instintos profesionales aún así lo llevaron a presentar brevemente al equipo 8 antes de devolver rápidamente la atención del público a la carrera. Entonces, la carrera está a punto de comenzar. Iniciando la cuenta regresiva. Bro on. Mientras el presentador hacía la cuenta atrás, todos los corredores se concentraron por completo, mirando fijamente hacia adelante las luces verdes que se apagaban una tras otra. El rugido de los neumáticos girando empezó a elevarse poco a poco por toda la pista. Mizuno también se concentró, colocando el dedo sobre el botón del nitro, listo para salir disparado en cuanto empezara la carrera. Ya que había elegido a Marusensky como compañera, su plan naturalmente imitaba su estrategia habitual, una fuga. Salir disparado desde el inicio no solo le daría una buena posición y crearía una ventaja para el resto de la carrera, sino que también evitaría que se viera arrastrado a peleas de objetos con los otros equipos, lo cual era otra forma de compensar la precisión casi nula de Marusensky con los objetos. Después de todo, si conduzco lo bastante rápido, entonces no necesito competir con ustedes en puntería, ¿verdad? Jo. Mizuno respiró hondo y contó en silencio los segundos restantes en su cabeza. 5, 4. En el instante en que sonó la bocina de salida, los 8 equipos se movieron a la vez. Normalmente, poner un vehículo en movimiento tomaba tiempo. Aunque se usara una técnica de salida haciendo patinar los neumáticos, la aceleración inicial seguiría siendo lenta. Pero la silla de ruedas callejera de Mizuno era diferente. Para asegurar la posición desde la línea de salida, la había equipado especialmente con propulsores de nitro. Una sola ráfaga de nitro bastaba para empujarla directamente hasta su velocidad máxima, y así, para asombro del público, mientras los otros equipos todavía estaban arrancando, una silla de ruedas que dejaba una estela de llamas azules ya había completado su sincronización de aceleración y había pasado a todos en un instante.
Vamos. Vamos. Mizuno no se contuvo en absoluto, aplastando el botón del nitro mientras la silla de ruedas trazaba una estela como de meteorito sobre la pista oscura. Solo habían pasado 5 segundos desde el inicio de la carrera y ya había alcanzado la primera curva, liderando a los demás por más de 200 metros. Maldita sea. ¿Una silla de ruedas puede ir tan rápido? Los nuevos espectadores seguían en shock, mientras que los veteranos ya estaban siendo arrastrados hacia viejos recuerdos. ¿Podría este equipo tener algo que ver con Marusensky Dono? Esa estrategia de carrera tan familiar hizo que algunos espectadores antiguos pensaran de inmediato en Marusensky, quien solía dominar las clasificaciones en primer lugar con el mismo tipo de salida explosiva de fuga en su Deportivo Rojo. Por supuesto, ninguno de ellos reconoció al espíritu de caja de cartón sentado detrás de la silla de ruedas como la propia Marusensky. Solo asumieron que ese equipo debía haber sido influenciado por ella, y que por eso usaban la misma estrategia de avance total. Una fuga. Es una fuga. Después de meses, el estilo de carrera de Marusensky Dono ha aparecido otra vez, gritó el presentador con emoción. Una salida a toda potencia, ¿eh? Interesante. Al ver a Mizuno derrapar limpiamente por la curva 200 metros por delante, Heichou sintió que la sangre le empezaba a hervir. Las carreras de vehículos no eran lo mismo que correr. En una carrera a pie, las Umamusume seguían teniendo límites de resistencia, tenían que administrar constantemente su energía, y si se excedían con una salida explosiva, acabarían agotándose y siendo adelantadas una por una más tarde, haciendo que el intercambio no valiera la pena. Pero una carrera con vehículos no tenía ese problema. Mientras tuvieras suficiente combustible, podías ir tan rápido como quisieras. Por eso, una apertura explosiva en una carrera de autos era completamente viable. La distancia que construías era real, después de todo. Cuanto más rápido empezaras, más margen de error tendrías en las etapas posteriores. Como era de esperar del novio de Marusensky Dono, realmente tiene habilidad. Pero yo tampoco soy fácil de vencer. Heichou apretó el volante y pisó el acelerador a fondo. Pero justo cuando estaba a punto de acelerar y perseguir la silla de ruedas de Mizuno, de pronto se dio cuenta de que otros 4 equipos habían encerrado discretamente su auto por delante, por detrás, a la izquierda y a la derecha. Como decía el dicho, para atrapar al rey de los bandidos, primero atrapa al jefe. En una carrera campal, cuanto más fuerte era un participante, más probable era que lo señalaran como objetivo. Y entre todos los corredores presentes, el genio adolescente Heichou, que ya había sido campeón 2 veces, era reconocido públicamente como la mayor amenaza, el rey demonio que había que eliminar a toda costa. Ese equipo de la silla de ruedas que había salido disparado al inicio podía esperar por ahora. Pero Heichou tenía que ser eliminado primero. Así que lo que necesitaban hacer ahora era concentrar el fuego y sacar a Heichou de inmediato. Los conductores de los 4 equipos se movieron con coordinación tácita, usando sus vehículos para bloquear el camino de Heichou, mientras sus compañeros de apoyo sacaban objetos y apuntaban a la E86. El equipo 2, los Titanes, sacó un cuchillo de zanahoria de juguete. El equipo 3, el equipo de Doraemon, sacó dorayaki. El equipo 6, el equipo de Ultraman, sacó fuegos artificiales. Y el equipo 7, el equipo Pokémon, sacó una Pokeball. Heichou, recibe esto. Capítulo 382, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Recibe esto. Nadie supo quién gritó primero, pero en el siguiente instante, Pokéballs, fuegos artificiales, cuchillos de zanahoria de juguete y toda clase de objetos empezaron a volar desde todas direcciones hacia Heichou, decididos a concentrar el fuego para sacar al rey demonio del campo. Una lluvia de objetos repicó y golpeó contra el AE-86 de Heichou, manteniéndolo atrapado dentro del cerco y dejándolo en una situación difícil durante un rato. Por supuesto, no todos los equipos pensaban en sacar primero a Heichou.
Por ejemplo, el equipo 5 no se había unido al asedio contra Heishou en absoluto. En cambio, aceleraron y fueron directamente tras la silla de ruedas de Mizuno al frente. Vamos. Vamos. Mizuno avanzaba felizmente en primer lugar cuando un punto rojo apareció de pronto en la parte trasera de su cabeza. ¡Bam! Sonó un disparo, y una bala pasó rozando apenas la oreja de Mizuno. No le había volado la cabeza en el acto, pero incluso el chasquido sónico al pasar junto a él hizo que le dolieran los tímpanos. Mizuno giró rígidamente la cabeza, completamente atónito. Vio que el equipo 5, una pareja vestida de camuflaje, lo perseguía a unos 150 metros de distancia. La mujer de camuflaje conducía, mientras que su novio, también vestido de camuflaje, sostenía un rifle de francotirador. Un hilo de humo blanco todavía salía del cañón. ¡Maldición! Al ver que había fallado, el hombre de camuflaje soltó un suspiro decepcionado, recargó y volvió a apuntar la línea roja a la cabeza de Mizuno. Mizuno se quedó estupefacto. ¿Por qué tiene un arma? Se suponía que esto era una carrera de objetos, ¿no? Las armas letales estaban obviamente prohibidas, ¿verdad? Esto era hacer trampa descaradamente. No, espera. Este tampoco era Estados Unidos. Incluso fuera de una carrera de objetos, llevar un arma era ilegal, ¿de acuerdo? Tranquilo, no es una bala real. Al ver que Mizuno lo miraba durante un largo momento, el hombre de camuflaje pareció darse cuenta de que había entendido mal y alzó la voz para explicar. Es solo una bala de pintura disparada con un arma de aire comprimido. No te matará. Solo dolerá un poquitito. ¡Bam! Para demostrarlo, el hombre de camuflaje disparó otra vez a Mizuno. Solo que esta vez su puntería fue un poco mala. No solo no logró darle a Mizuno, sino que ni siquiera estuvo cerca, golpeó una rama de árbol a varios metros de distancia. ¡Crack! Una rama tan gruesa como un brazo soltó un crujido lastimero y se partió limpiamente. ¿Ves? Solo un poquitito de dolor. ¿Mizuno? Eso no parecía un poquitito de dolor. Eso se veía exactamente como una bala real. Si algo con tanta potencia golpeaba a una persona, la mandaría a dormir permanentemente en el acto, ¿de acuerdo? Mientras tanto, en la zona del público, la gigantesca pantalla de cristal líquido en el centro del recinto usaba drones que seguían a los corredores para transmitir la carrera en tiempo real. El equipo 1, Heishou y Uehara Mika, está bajo asedio de otros 4 equipos. El ataque es extremadamente feroz, probablemente no podrán liberarse pronto. El equipo 4 también está bajo fuego de francotirador del equipo 5. Esos disparos suenan fuertes, si uno de esos acierta, será grave. Todo el circuito está sumido en un caos total ahora mismo. ¿Y el equipo 8? ¿Dónde está el equipo 8?, preguntó el presentador. La pantalla parpadeó, y la vista cambió rápidamente al dron que filmaba al equipo 8. A aproximadamente 1 kilómetro del punto de salida, el dúo de órdenes de la dueña del equipo 8 ya se había desplomado en el suelo, y el hombre perro que servía de montura incluso echaba espuma por la boca debido al agotamiento. Aunque, sinceramente, eso era más o menos lo que todos esperaban. Por muy fuerte que fuera, seguía siendo un humano, no un animal de 4 patas capaz de correr rápido a 4 patas. Avanzar arrastrándose así ya era lo bastante agotador, ni hablar de cargar a otra persona mientras intentaba competir contra autos. Así que, después de transportar a su dueña alrededor de 1 kilómetro, el hombre perro había agotado por completo sus fuerzas y estaba tendido en el suelo, incapaz de levantarse otra vez. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, pese a estar allí jadeando por falta de aire, el hombre perro tenía una sonrisa profundamente satisfecha en el rostro. Así que realmente solo habían venido aquí para representar algún tipo de fetiche. El equipo 8, claramente tirando la carrera, ha caído temprano. Volvamos nuestra atención al equipo 4, actualmente bajo ataque de francotirador a la distancia.
Para evitar que los espectadores más jóvenes aprendieran malas lecciones, el presentador cambió rápidamente la pantalla de vuelta a Mizuno. En el momento en que la imagen volvió, todos vieron a Mizuno moviendo su silla de ruedas de izquierda a derecha, zigzagueando y esquivando mientras intentaba evitar las balas del hombre de camuflaje detrás de él con un patrón serpenteante. Como su montura era una silla de ruedas, toda la escena se veía absurda, como una peonza siendo azotada para girar. Aún así, por ridículo que pareciera, realmente estaba funcionando. Los movimientos erráticos de Mizuno hacían imposible que el hombre de camuflaje apuntara bien a su cabeza y varias balas seguidas fallaron. ¡Maldición! Al ver que la distancia entre ellos se hacía cada vez mayor y darse cuenta de que nunca lo alcanzaría si no hacía algo, el hombre de camuflaje golpeó frustrado un botón del auto. ¡Din! Superapuntado desplegado. Mizuno se congeló por un segundo al oír eso, mirando hacia atrás el arma en manos del hombre de camuflaje, ahora brillando de color rojo, sin tener la menor idea de qué se suponía que debía hacer a continuación. Vamos, hombre, ¿por qué tu arma también tiene autoapuntado? ¿Cómo se supone que compita contra eso? Puedes quedarte con la victoria si tanto la quieres. Al ver que Mizuno había dejado de zigzaguear por el SOC, el hombre de camuflaje soltó una risita engreída. Por supuesto, su supuesto superapuntado era falso. Eran civiles comunes y corrientes, ¿de dónde iban a sacar armas con autoapuntado como las que solo tenía el ejército? El llamado superapuntado era solo una táctica de intimidación que usaba contra otros corredores. Mientras el oponente se alterara, podía atacar cuando se quedara inmóvil. Te tengo. El hombre de camuflaje apretó el gatillo. ¡Bam! Una bala de pintura con efecto inductor del sueño atravesó el aire directamente hacia la frente de Mizuno. Y justo cuando todos pensaron que Mizuno estaba a punto de recibir el impacto en plena cabeza. ¡Clang! Resonó un claro sonido metálico. Una sartén había aparecido de pronto junto a la cabeza de Mizuno y bloqueó por él la bala de pintura letal. ¡Buen trabajo! Mizuno reaccionó y elogió a Marusensky en el asiento trasero. Al recibir elogios, las orejas de Umamusume que sobresalían por la parte superior de la caja de cartón se movieron felizmente. Naturalmente, el bloqueo de la bala con la sartén había sido obra suya. Como Marusensky estaba demasiado asustada para mirar a nadie que no fuera Mizuno, su puntería al lanzar objetos era desastrosa, así que Mizuno nunca había planeado seguir usándola como atacante en primer lugar. En su lugar, la hizo cambiar a apoyo defensivo. Igual que la diferencia entre un soporte tanque y un soporte encantador en un MOBA, el soporte duro iniciaba peleas, mientras que el trabajo principal del soporte blando era proteger a su compañero. Si Marusensky no podía mirar a otras personas, entonces todo lo que tenía que hacer era concentrar toda su atención en Mizuno. Después de varios días de práctica, ignoraba cualquier cosa que no fuera a golpear a Mizuno, pero cualquier cosa que pudiera alcanzarlo la bloqueaba con precisión perfecta. ¡Clang! 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 Varias balas más llegaron volando desde atrás, pero todas y cada una fueron bloqueadas por Marusensky. Buena chica. Mizuno volvió a elogiarla, pero no se quedó quieto. De inmediato activó el método de ataque que había preparado. No tenía ningún deseo de pelear con nadie. Pero ya que el otro lado insistía en atacarlo, entonces no podían culparlo por devolver el golpe. ¡Boss! Una capa resbaladiza de aceite se derramó desde la parte trasera de la silla de ruedas, cubriendo la carretera por la que debía pasar el equipo 5. La mujer de camuflaje al volante no tuvo tiempo de esquivar. Sus neumáticos rodaron directamente sobre el aceite, perdieron agarre y el auto empezó a derrapar al instante. A 200 kilómetros por hora, el Deportivo era como conducir velozmente sobre una carretera helada del norte en invierno. Cuando surgía una emergencia, simplemente no había forma de girar o frenar a tiempo. Esto es malo, malo, malo. ¡Boom! 3 segundos después, el Deportivo del equipo 5 se estrelló de frente contra un árbol junto a la carretera.
La pareja de camuflaje quedó inconsciente por el impacto, con los rostros hundidos en los airbags, y fue eliminada de la carrera en el acto. Capítulo 383, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Unos 10 segundos después, los corredores del otro lado del campo de batalla pasaron por la zona. ¿Qué demonios? ¿Por qué la carretera está tan resbaladiza? Los 4 equipos que todavía estaban ocupados atacando en grupo a Heishou se dieron cuenta de pronto de que algo iba mal con el manejo. Se sentía como si hubieran pasado sobre algo desagradable y sus vehículos se habían vuelto mucho más difíciles de controlar. Con los neumáticos resbalando y los autos balanceándose de izquierda a derecha, el cerco alrededor de Heishou desarrolló de inmediato una abertura. Ahora. Heishou no dejó escapar la oportunidad. Cambio, acelerador, giro, señal, lo hizo todo en una secuencia fluida y salió disparado directamente por el hueco como un borrón. ¡Maldición! Se escapó. As, del equipo 7, que estaba bloqueando el frente, gritó alarmado y trató apresuradamente de reposicionarse para encerrar de nuevo a Heishou. Pero para cuando se movió, ya era demasiado tarde. Heishou pisó a fondo, pasó velozmente junto a él y salió por completo de la trampa, tocando la bocina mientras se alejaba a toda velocidad. Mizuno, voy por ti. Una sonrisa tiró de los labios de Heishou. No les dedicó ni una sola mirada a los 4 equipos que lo perseguían desesperadamente por detrás. Su único objetivo era Mizuno, a 300 metros por delante. Porque, a sus ojos, los corredores de los demás equipos eran todos jugadores menores, no valían la pena mencionarlos. Los únicos a quienes consideraba verdaderos rivales eran Mizuno, la misteriosa potencia presentada por su abuelo, y Marusensky, la antigua número 1 de la clasificación. ¡Maldición!, gritó As con frustración. Todos habían pisado el aceite en la carretera hacía un momento. Lógicamente, todos deberían haber reducido la velocidad de inmediato para asegurarse de que sus autos no volcaran ni patinaran fuera de control. Pero Heishou había conducido sobre aquello como si no pasara nada, como si estuviera sobre terreno plano. Ese tipo de control solo podía venir de un dominio increíble del auto. ¿Cómo puede ser tan monstruosa su habilidad? ¿De verdad podemos vencerlo? Justo cuando los demás estaban cayendo en la desesperación, Nobita, del equipo 3, habló de pronto. No entren en pánico. Todavía tenemos una oportunidad. Solo va adelante por ahora. Eso no significa que seguirá así. Cualquiera puede pisar a fondo en una recta. La verdadera prueba es que tan rápido eres en las curvas. Hay una curva más adelante. Si quiere pasarla con seguridad, tendrá que frenar. En el momento en que lo haga, lo atacamos con objetos, hacemos que arruine el derrape y lo mandamos a estrellarse contra la barandilla. Entonces estará acabado. Cierto. Exactamente. Los demás asintieron, sintiendo que Nobita tenía razón. Claro, Heishou era absurdamente rápido en la recta, pero tenía que reducir la velocidad en la curva, ¿no? Tomar una curva sin bajar la velocidad era extremadamente arriesgado. Era fácil volcar el auto, e incluso los campeones mundiales levantaban un poco el pie al doblar. Y la curva que venía era un ángulo recto de 90 grados. Si entraba demasiado rápido, la inercia lanzaría todo el auto hacia afuera. Así que todos los corredores estuvieron de acuerdo en una cosa: Heishou definitivamente reduciría la velocidad en la próxima curva, y esa sería su oportunidad de adelantarlo. ¿Listos? Los corredores se pegaron detrás de Heishou, esperando pacientemente a que redujera la velocidad. Esperen. No, eso está mal. En el momento en que levantaron sus objetos, se dieron cuenta de que el AE-86 de adelante no tenía intención alguna de frenar. De hecho, estaba acelerando. ¿Qué está haciendo? Está intentando matarse, todos gritaron en shock, convencidos de que Heishou había perdido la cabeza.
Pero el siguiente instante dejó completamente atónitos tanto a los corredores que lo perseguían como al público que observaba desde la pantalla gigante. Justo cuando el AE-86 estaba a punto de llegar a la curva, Hei-Chou lo lanzó de lado de pronto y dejó que la rueda delantera izquierda cayera en la canaleta de drenaje junto a la carretera. Luego tiró con fuerza del volante. Con el neumático encajado en la canaleta, esta le dio al instante al AE-86 suficiente fuerza centrípeta para evitar que el auto saliera disparado hacia afuera. Y una vez que el AE-86 superó la curva, la rueda salió limpiamente de la canaleta por la inercia y aterrizó de nuevo a la perfección sobre la carretera principal, con el auto continuando hacia adelante sin el menor movimiento desperdiciado. Al mismo tiempo, un título dorado apareció sobre la cabeza de Hei-Chou, profesor de curvatura. La conducción por canaleta. Es una conducción por canaleta. ¡Qué técnica de curva tan ingeniosa! ¡Qué control de vehículo tan demencial! ¡Maldita sea! ¿Así que este es el rey demonio? Todos gritaron en shock, como si acabaran de presenciar un truco de magia increíble. La habilidad absurda de conducción de Hei-Chou era como un muro imponente frente a ellos, y todos los que la vieron con sus propios ojos quedaron sacudidos hasta la médula. Aunque la línea de meta todavía estaba lejos, y según toda lógica aún deberían quedar muchas oportunidades, la habilidad sobrehumana de Hei-Chou ya les había mostrado a los corredores detrás de él exactamente cómo se vería su derrota. ¿Eso de verdad sigue siendo humano? Perdimos. Perdimos por completo. Ríndanse. No hay forma de que podamos vencerlo. Los corredores se lamentaron desesperados. Aún así, uno de ellos todavía no había perdido la esperanza. ¿No hay forma de ganar? No entiendo eso. El cosplayer de Tiga del equipo 6 apretó los dientes y sacó una botella de poción de colores brillantes de detrás de él. Si uno miraba de cerca, había una pegatina en la botella de vidrio con el rostro sonriente de Agnes Tachyon. Esta es una poción especial que conseguí por contactos en el mercado negro de Trasen. Mientras la beba, podré convertirme en verdadera luz. Por la victoria, todo vale la pena. Glup, glup. Tras tomar su decisión, el cosplayer de Tiga se quitó la cabeza del disfraz y bebió la poción de un trago. Unos segundos después, todo su cuerpo empezó a brillar. Ultraman Tiga. Forma resplandeciente. Boom. La luz cegadora que estalló de él fue como una granada aturdidora explotando justo frente a los ojos de todos, ahogando al instante su visión en una capa blanca de dolor. ¡Ah! Mis ojos. ¿Qué pasó? No puedo ver la carretera. Hay un Tiga delante de mí. No estoy bromeando. Buga. Este ataque de luz del cosplayer de Tiga era absurdamente poderoso. En apenas unas respiraciones, los equipos 2, 3 y 7 perdieron de vista la carretera por el resplandor y se estrellaron contra las barandillas, volcando uno tras otro. Incluso su propia compañera, Kamearra, que había estado a su lado lanzando objetos, no podía mantener los ojos abiertos ante aquella luz abrasadora. En ese punto, solo el equipo de Mizuno y el equipo de Hei-Chou, ambos lo bastante adelantados en la punta, seguían relativamente poco afectados y conduciendo con normalidad al frente. ¿HM? ¿Qué está pasando? Mientras corría, Mizuno sintió de pronto que el cielo nocturno se había vuelto demasiado brillante, así que miró hacia atrás con curiosidad. Y solo con esa mirada. Sintió como si los globos oculares se le hubieran prendido fuego. Casi quedó cegado por la luz blanca abrasadora en el acto. ¿Qué demonios? ¿Por qué ahora hay un Tiga real? Mizuno volvió rápidamente la vista al frente, usando una mano libre para frotarse los ojos irritados. No huyas. El cosplayer de Tiga pisó el acelerador y fue cargando tras Mizuno y Hei-Chou, envuelto en un resplandor demasiado intenso para mirarlo directamente. Capítulo 384. Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Tiga todavía me persigue. Maldita sea. Mizuno maldijo en voz baja y no se atrevió a mirar atrás en absoluto.
La luz detrás de él era incluso más brillante que una granada aturdidora explotando justo frente a tu cara y además era continua. No podía permitirse una segunda mirada hacia atrás, porque con una sola mirada más sus globos oculares iban a explotar. En esas condiciones, los espejos retrovisores que se suponía ayudaban a los conductores a seguir la posición de los vehículos detrás se habían convertido en cómplices para arruinar la carrera. Una vez que esa luz se reflejaba en el vidrio, quemaba los ojos del conductor con todavía más ferocidad. Afortunadamente, esto en realidad no afectaba demasiado a Mizuno. Porque su silla de ruedas no tenía espejos retrovisores en primer lugar. El único que tenía que preocuparse por quedar cegado por la luz reflejada era Heichou en el AE86. Además, Mizuno iba al frente. Todavía estaba Heichou entre él y el cosplayer de Tiga en forma resplandeciente, así que si el cosplayer de Tiga iba a atacar a alguien, Heichou sería el primero en sufrirlo. Por lo tanto, todo lo que Mizuno tenía que hacer ahora era esperar a que Heichou y el cosplayer de Tiga se enredaran entre ellos. Una vez que la agachadiza y la almeja empezaran a pelear, el pescador podría beneficiarse. Él podría correr directo hasta la meta sin interferencias y llevarse el primer lugar con estilo. Y las cosas de hecho se desarrollaron exactamente como Mizuno esperaba. El cosplayer de Tiga realmente fue tras el objetivo más cercano. Heichou, gritó emocionado el cosplayer de Tiga, acelerando imprudentemente mientras se acercaba a Heichou. Aunque su novia Kamehameha tampoco podía abrir los ojos por lo cegador que era él, dejándola incapaz de lanzar objetos a Heichou, el cosplayer de Tiga ya no necesitaba su ayuda de todos modos. Mientras se acercara lo suficiente a Heichou, la luz que emanaba de él podría reflejarse en el espejo retrovisor y cegar a Heichou directamente. La única forma de que Heichou evitara eso era cerrar los ojos. Pero si cerraba los ojos, no podría ver la carretera adelante y naturalmente no tendría más opción que detenerse y ceder el paso. Así que, se mirara como se mirara, el rey demonio Heichou iba a ser completamente derrotado por él, el mensajero de la luz. El cosplayer de Tiga se rió para sí mismo, imaginando ya la escena de derrotar a Heichou y pasar a ganar la carrera. Por desgracia, su fantasía era rica y plena, mientras que la realidad era dolorosamente flaca. Justo cuando el cosplayer de Tiga, envuelto en aquel resplandor imposible de mirar, se acercó a menos de 50 metros de Heichou, la ventana del lado del pasajero del AE86 bajó. Tonk resonó un golpe seco cuando una pelota de golf salió disparada por la ventana y se estrelló contra el cosplayer de Tiga detrás de ellos. ¡Ay! Tomado por sorpresa, el cosplayer de Tiga recibió la pelota de golf directamente en la mejilla y casi volcó el auto por el pánico. Por suerte, sujetó el volante a tiempo y estabilizó el auto, evitando el destino de los otros corredores eliminados. ¿Una pelota de golf? El cosplayer de Tiga estaba desconcertado, completamente incapaz de entender de dónde había salido. No te olvides de mí. En ese momento, la novia de Heichou, Weara Mika, asomó la cabeza por la ventana del lado del pasajero. Llevaba gafas de sol, sostenía un palo de golf en la mano y llamó dulcemente hacia atrás. Dije que ayudaría a Hei a ganar. No estaba bromeando. Dicho eso, Weara Mika volvió a hacer un swing. Cómo se las arreglaba para jugar al golf dentro de un auto tan estrecho era algo que nadie podía adivinar, pero de algún modo realmente podía usar ese palo para lanzar pelotas de golf por la ventana. Tonk la pelota de golf trazó un arco perfecto en el aire y golpeó al cosplayer de Tiga justo en la cara. ¡Guau! Esta vez el golpe fue lo bastante poderoso como para que la pelota se incrustara en el ojo izquierdo de plástico de la cabeza de su disfraz, sellando la visión de su lado izquierdo. Tonk al segundo siguiente, otra pelota de golf voló y destrozó también el ojo de plástico del otro lado, dejándolo completamente ciego al exterior. ¡Guau! Ahora el cosplayer de Tiga no podía ver la carretera adelante en absoluto, y su novia Kamehameha todavía no podía abrir los ojos por la luz que emanaba de él, así que tampoco podía tomar el volante en su lugar.
Y así, naturalmente, esas dos personas ciegas condujeron directamente contra la ladera de la montaña. Su vehículo quedó gravemente dañado y ya no pudo continuar la carrera. Cuando el cosplayer de Tiga perdió el conocimiento, la luz que irradiaba de él se desvaneció gradualmente, revelando finalmente un disfraz que se había vuelto gris por la sobreexposición, como una estatua de piedra que había perdido toda vitalidad. Estuviste increíble, cariño. Heichou se quitó las gafas de sol y elogió a Weara Mika. Menos mal que normalmente guardaba algunos pares de gafas elegantes en el auto para verse genial. De lo contrario, eso podría haberse puesto feo. Jeje. Weara Mika volvió a meterse en el auto y le dedicó una dulce sonrisa a Heichou. Increíble. La Weara Mika del equipo 1 eliminó al equipo 6 con solo 3 exquisitos golpes de golf, gritó emocionado el presentador. Maldita sea, hay otro monstruo, exclamó el público. Todos sabían que Heichou era un prodigio de las carreras callejeras, pero ¿quién habría pensado que su novia Weara Mika también fuera tan impresionante? Juzgando por la potencia y precisión de esas pelotas de golf, llamarla la jugadora de apoyo número 1 del país no sería una exageración, ¿verdad? ¿Ya terminó? Mizuno, que había estado escuchando con los oídos la batalla detrás de él todo el tiempo, se puso visiblemente más serio. Realmente no esperaba que el cosplayer de Tiga cayera tan rápido. Había pensado que al menos podrían mantenerse enredados durante un rato más, unas pocas curvas más, y la victoria de esta noche prácticamente habría estado en sus manos. Pero ahora, con solo la mitad de la carrera completada, el resto del campo ya se había eliminado entre sí en su alocada pelea, dejando solo a él y a Heichou. A juzgar por la verdadera brecha de fuerza entre los dos, aunque Mizuno todavía estaba más de 200 metros por delante, la situación estaba lejos de estar decidida. Gracias a la instrucción de Fujiwara-san, el derrape de Mizuno ya era bastante bueno. Si participara en una carrera, probablemente quedaría cerca de los primeros puestos. Pero comparado con un talento monstruoso como Heichou, claramente seguía sin ser suficiente. Cada vez que tomaba una curva, Mizuno tenía que seguir concienzudamente las técnicas que Fujiwara-san le había enseñado: frenar, desacelerar, girar, impulsar, usando un derrape estándar para pasar con seguridad mientras conservaba tanta velocidad como fuera posible. Heichou, por otro lado, era diferente. No importaba qué tipo de curva fuera ni qué tan cerrado fuera el ángulo, podía usar el entorno circundante para crear apoyo exterior y ejecutar un derrape perfecto sin reducir la velocidad en absoluto. Conducción por canaleta, derrapes pendulares, si podías pensarlo, probablemente él podía hacerlo. GH. Mizuno se quedó mirando con incredulidad. Oye. ¿Cómo estás usando los movimientos definitivos de otros como ataques básicos? Eso es injusto. Tal como decía el viejo dicho, cualquiera puede pisar a fondo en una recta, pero la verdadera velocidad es la velocidad en las curvas. Y por eso, cada vez que llegaban a una curva, la distancia entre el AE-86 de Heichou y la silla de ruedas callejera de Mizuno se reducía. Así que para Heichou, cerrar apenas 200 metros contra Mizuno era solo cuestión de unas cuantas curvas. Especialmente con la señorita Weara Mika allí, cuya precisión de ataque estaba actualmente en un perfecto 100%. Y así, un minuto después, cuando la distancia entre ellos se había reducido a unos 100 metros, la ventana del lado del pasajero del AE-86 volvió a bajar, y Weara Mika se inclinó hacia afuera, entrecerrando los ojos mientras apuntaba a Mizuno adelante. Allá va. Este audio lo estás viendo en Suru Audionovelas. Capítulo 385, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Oh. Después de una enorme batalla campal, solo el equipo 1 y el equipo 4 quedan en la pista para un enfrentamiento final. ¿Logrará el 2 veces rey demonio del equipo 1, Heichou, obtener una tercera corona junto a su novia Weara Mika? ¿O la pareja desconocida del equipo 4, el espíritu de caja de cartón y el espíritu de bolsa de plástico, se convertirán en héroes y lograrán derrotar al rey demonio?
¿Qué equipo será el primero en cruzar la meta y levantar el trofeo de campeón de Tanabata de esta noche? ¡Hey! 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 Todo el público gritó el nombre de Hey Show a pleno pulmón. Solo Symbol, Rudolph y Ergrud, ocultas entre la multitud con sus identidades escondidas, animaban en silencio a Mizuno y Marusensky. Mizuno, haz tu mejor esfuerzo. Si ganas, te recompensaremos cuando volvamos esta noche. Achu, Mizuno estornudó en medio de su carrera en silla de ruedas y de pronto sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, como si algo aterrador hubiera fijado la mirada en él. Miró hacia atrás y descubrió que Hei Shou ya se había acercado a menos de 80 metros, y Uehara Mika estaba apuntándolo otra vez. ¿Otra vez? Mizuno adivinó al instante que Uehara Mika planeaba hacer lo mismo que el equipo 5 había intentado antes y dispararle al conductor, a él. Después de todo, si él caía, Hei Shou ya no tendría oponente. Tunk, una pelota de golf voló directamente hacia él mientras Mizuno todavía estaba congelado por un momento. Pero Mizuno no entró en pánico en lo más mínimo, porque sabía que ese disparo no iba a alcanzarlo. Y justo como esperaba, antes de que la pelota de golf pudiera golpearlo, Marusensky en el asiento trasero la desvió con una sartén. ¡Clank! Oni-chan, yo te protegeré. Llamó débilmente Marusensky desde dentro de la caja de cartón. Buena chica. Mizuno estiró la mano hacia atrás para darle unas palmaditas en la cabeza a Marusensky como recompensa, luego eligió el momento adecuado y activó de nuevo su contraataque. Si no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Pero si lo haces, aceite lubricante, activar. Voz. Una capa resbaladiza de aceite salió de la parte trasera de la silla de ruedas y esta vez la esparció deliberadamente sobre la curva. Porque Mizuno sabía que, con la técnica de Hei Shou, el aceite en una recta no significaba nada. ¿Pero aceite en una curva? Eso era otra historia. ¿Te gusta usar la canaleta para tomar curvas, verdad? Entonces, ¿qué pasa si lubrico la canaleta para que no puedas usarla para mejorar tu agarre? Y así, todos vieron que cuando el AE-86 blanco entró en la siguiente curva, realmente frenó y redujo la velocidad por primera vez en toda la carrera. Jeje, pero el tormento no terminó allí. Cada vez que Mizuno llegaba a una curva, derramaba aceite. Cada vez que llegaba a una curva, derramaba aceite. Eso anuló por completo la técnica de derrape de la que Hei Shou estaba tan orgulloso. Era como morir por 1000 cortes. Mizuno no intentaba matarlo de un solo golpe, solo quería torturarlo. TCH, qué molestia. Por primera vez en mucho tiempo, la irritación apareció en el rostro de Hei Shou, normalmente tan lleno de confianza relajada, mostrando lo repugnante que era lidiar con la táctica de Mizuno. Y el punto clave era que ni siquiera podía quejarse. Estaba completamente permitido por las reglas de la carrera, y además habían sido ellos quienes atacaron primero, así que se mirara como se mirara, no tenía base alguna para llamar sucio a Mizuno. Con su ventaja en los derrapes anulada, no importaba qué tan rápido fuera Hei Shou en las rectas, aún así no podía alcanzar la silla de ruedas callejera de Mizuno con su impulso de nitro. La distancia entre ellos se mantuvo fija en 80 metros, y la situación se veía extremadamente favorable para Mizuno. Porque solo quedaban 2 kilómetros hasta la línea de meta. Mientras Mizuno mantuviera esto y no cometiera errores, cruzaría la línea antes que Hei Shou y reclamaría el primer lugar en la carrera. Si solo logro llegar a ese lugar. Si solo logro llegar a ese lugar. La mirada de Mizuno se agudizó, sus ojos fijos únicamente en la meta adelante. Mientras cruzara esa línea, podría cumplir el deseo de Marusensky. Eso demostraría que el esfuerzo que había dedicado por ella durante estas 2 semanas no había sido en vano. Y después de completar la tarea, podría regresar a Treisen Academy y volver a concentrarse en entrenar a la Sumamusume de su equipo. Las comisuras de los labios de Mizuno siguieron elevándose. Ya estaba ansioso por volver y ver las sonrisas curativas de los 2 angelitos, Aruurara y Rush Hour. Por supuesto, destapar el champán en el descanso nunca era una buena idea.
Muchos villanos solo acababan siendo asesinados de repente por el protagonista porque celebraban demasiado pronto, y Mizuno siempre tenía eso presente, sin declarar jamás la victoria antes de alcanzar realmente la meta. Pero ahora mismo, Mizuno sinceramente no podía pensar en ninguna forma posible en que pudiera perder. Heichou no podía superarlo en la recta, y debido al aceite tampoco podía aprovechar su ventaja en las curvas. Era prácticamente un hombre muerto caminando, nada de qué preocuparse. ¿Qué, acaso Heichou iba a empezar a volar o algo así? Justo cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Mizuno, una sombra barrió de pronto sobre su cabeza. Todos, miren. Heichou no tomó la ruta recta, pasó por una abertura en la barandilla junto a la carretera y condujo el AE-86 directamente cuesta abajo por la ladera de la montaña. Ante el grito asombrado del presentador, el público se puso de pie de un salto en shock. Mizuno levantó la vista, solo para descubrir que el AE-86 de Heichou realmente había salido disparado desde la pendiente de la montaña junto a la carretera, con el rugido de su motor sacudiendo el cielo, antes de aterrizar firmemente frente a él. En ese momento, el equilibrio entre ataque y defensa se había invertido. Capítulo 386, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Mizuno miró el AE-86 que descendía disparado desde la ladera, con el corazón revuelto como una tormenta. No, en serio, hermano, ¿desde cuándo podías volar de verdad? Solo se había emocionado un poco celebrando en su cabeza. No hacía falta darle una bofetada en la cara tan rápido, ¿no? Las reglas de la carrera no prohibían que los corredores abandonaran la carretera oficial, así que tomar un atajo estaba técnicamente permitido. La única condición era que, si fallabas, tú mismo asumías el costo. Después de todo, más allá de la carretera, la montaña trasera estaba llena de acantilados escarpados y bosque denso. Forzar el paso por allí podía terminar fácilmente con el coche destrozado y todos los de dentro muertos. Ninguna persona normal se arriesgaría a tomar un atajo. Pero Heichou lo había hecho. Y peor aún, lo había logrado. Ya fuera porque siempre había tenido esa clase de habilidad o porque simplemente se había jugado la vida, el AE-86 golpeó contra el suelo, rebotó violentamente varias veces y luego siguió avanzando con firmeza. Usando la diferencia de altura del circuito, había conseguido un adelantamiento desde atrás que dejaba a cualquiera con la boca abierta. Mizuno, me adelantaré. Heichou saludó a Mizuno a través de la ventanilla y luego pisó el acelerador, alejándose a toda velocidad. ¿Trucos? Mizuno se quedó atónito. Si no hubiera visto esa escena antes en Initial D, habría pensado sin duda que Heichou estaba usando hacks. Vamos a perder. Mizuno apretó los dientes, incapaz de aceptarlo. Pero la suerte de protagonista de Heichou, que prácticamente era una trampa, y la meta a menos de 1 kilómetro delante demostraban lo mismo, ya no podían alcanzarlo. Estaban a punto de perder. ¿Cómo puede? Marusensky, sentada en el asiento trasero, también lo comprendió. Sus pequeños labios se entreabrieron ligeramente y sus hermosos ojos esmeralda temblaron sin control. No pudo evitar preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué iban a perder? ¿Era porque su oponente era demasiado fuerte? No. Las habilidades de Heichou eran impresionantes, sí, pero esa no era la razón más importante. Si Marusensky hubiera sido quien conducía, entonces, como alguien que una vez había sido la número 1, también habría podido hacerlo. Entonces, ¿era porque Mizuno no se había esforzado lo suficiente? ¿Por eso estaba perdiendo contra Heichou? Eso era todavía más absurdo. Desde el primer día en que Mizuno aprendió a correr, Marusensky lo había estado observando desde un lado. Había visto con sus propios ojos cuánto esfuerzo había puesto para cumplir su deseo. Lo había visto pasar de ser un completo novato que no sabía nada de carreras callejeras, atravesar incontables lesiones y reveses, hasta transformarse en alguien que ahora podía correr incluso en silla de ruedas. Entonces, ¿por qué estaban perdiendo?
Dicho de otro modo, ¿de quién era la culpa de que no hubieran podido ganar? Soy yo. Marusensky bajó la mirada y apretó con fuerza la parte delantera de su ropa. Si no hubiera sido tan cobarde. Si ella hubiera conducido el coche en la carrera, en lugar de permitir realmente que Mizuno la llevara a la victoria como si fuera una caja de cartón abandonada al borde del camino. Si hubiera sido un poco más valiente, si hubiera soportado las miradas de los demás y usado objetos para interferir lo suficiente con Heishou, entonces el final seguramente no habría sido tan aplastante. Así que quien había destruido su propio deseo con sus propias manos no era otra persona que ella misma. Yo de verdad, todavía no tengo derecho. Gu. Las orejas de Marusensky cayeron y se acurrucó aún más bajo la caja de cartón. Marusensky había ocultado deliberadamente su suspiro. Fue tan tenue como el viento de una tarde de otoño, casi imposible de notar. Pero ese pequeño sonido, demasiado suave como para ignorarlo, aún así fue captado con agudeza por Mizuno, que iba delante de ella y que había estado prestando atención a su estado todo el tiempo. Mizuno frunció el ceño. No se giró para mirar a Marusensky. En cambio, miró la pendiente empinada a un lado. Una idea de vida o muerte surgió en su interior. Muy bien. Si él puede volar, yo también. Mientras cargara desde allí abajo y apostara su vida del mismo modo que Heishou, todavía tenía una oportunidad de adelantarse de nuevo y conseguir un contraadelantamiento aún más impactante. Pero antes de realizar esa peligrosa maniobra, Mizuno tenía que asegurarse primero de que Marusensky estuviera a salvo. Como mínimo, no podía dejarla en el asiento trasero. De lo contrario, con ese asiento conectado solo por varillas de resorte, sería difícil garantizar que pudiera protegerla adecuadamente mientras la llevaba con el pendiente abajo. Marusensky, ahora, por favor siéntate en mi regazo. Dijo Mizuno con gravedad. Antes de esto, nunca había tomado la iniciativa de dejar que una mujer, especialmente una Uma Musume, se sentara en sus brazos. Pero era una emergencia. No había tiempo para preocuparse por eso. Marusensky seguía ahogándose en secreto en su tristeza. Cuando de repente escuchó la extraña petición de Mizuno, quedó un poco perdida. Vamos. Mizuno le tendió la mano. Las pupilas de Marusensky temblaron y una vacilación cruzó sus ojos. Aunque no sabía qué pretendía hacer Mizuno, al final reunió valor y tomó su mano. Agárrate fuerte. En cuanto sus dedos se entrelazaron, Mizuno tiró de Marusensky fuera de la caja de cartón y la acomodó sobre su regazo. Antes de que Marusensky pudiera reaccionar, Mizuno ya la había traído hacia sus brazos en algo parecido a una carga de princesa. Su trasero quedó apoyado sobre los muslos de Mizuno. Por miedo, ambos brazos se habían envuelto alrededor de su cuello. Sus largas y esbeltas piernas, semejantes a jade, quedaron expuestas al viento frío, y ella curvó tímidamente los dedos de los pies. Una belleza recostada en sus brazos, una dulce fragancia permaneciendo en la punta de su nariz, era el tipo de sueño que cualquier hombre desearía. Solo que los pensamientos de cierta persona no estaban en eso, sino en una luz estelar mucho más lejana. Sonó un tintineo metálico cuando Mizuno desconectó deliberadamente las varillas de resorte que unían el asiento trasero, haciendo que este y la caja de cartón que Marusensky había abandonado cayeran sobre el tramo de carretera que ya habían pasado. Todo estaba listo. Ahora era el momento de arriesgar su vida y cumplir su promesa. Fortuna. Hora de despertar y ponerte a trabajar. Mizuno llamó en silencio, abrazando con más fuerza a la persona en sus brazos. Luego condujo la silla de ruedas directamente hacia el borde de la pendiente. Con un golpe, las ruedas pasaron por encima de las piedras sueltas del borde del acantilado, levantando una nube de polvo amarillo y tierra hacia el cielo. La altura aterradora tensó los nervios de Marusensky. Estaba tan asustada que quería cerrar los ojos, y aún así la visión fantástica bajo el cielo nocturno era tan hermosa que no podía soportar hacerlo. Su corazón, que había estado hundido por la tristeza, poco a poco comenzó a saltar y a animarse.
tum. En el centro de la ciudad iluminado por neón, a lo lejos, varios fuegos artificiales de Tanabata ascendieron casualmente al cielo, convirtiéndose en el redoble de un latido y hundiéndose en el pecho de todos. A unos cientos de metros, la meta se extendía justo delante. En la enorme pantalla central sobre las gradas de los espectadores, la imagen de los dos elevándose por el aire se transmitía en directo. El viento feroz le arrancó la capucha que ocultaba su rostro, revelando la expresión resuelta del joven. Sobre el universo, la Vía Láctea seguía brillando con un esplendor deslumbrante. Con la chica en sus brazos, el joven cayó a través de la luna clara y brillante. Capítulo 387, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Debido a que el linaje de su madre era excepcionalmente fuerte, Marusensky había cargado con las expectativas de los demás desde pequeña. Y nunca los decepcionó. Con su talento natural para correr, dominaba toda competición relacionada con carreras en la que participaba, obteniendo el primer lugar como si las clasificaciones existieran solo para ella. Hasta que entró en la Academia Trasen y conoció a su actual mejor amiga, Symboli Rudolph, junto con muchas otras Uma Musume sobresalientes, Marusensky nunca había encontrado una oponente capaz de seguir su velocidad. El estilo de carrera original de Marusensky en realidad había sido el de Pace Chaser, corriendo en posiciones delanteras. Pero como adelantaba a todas sus oponentes después de solo unos pasos, se vio obligada a convertirse en una frontrunner, una corredora de punta. Como corría como un coche de carreras a toda velocidad, con su largo cabello castaño rojizo ondeando detrás de ella como fuego, llegó a ser conocida como la Supercar. Esa hermosa supercar adelantaba a una rival tras otra en la pista. En casi todas las carreras en las que participaba, ganaba aplastando al resto, 8 carreras, 8 victorias, con una ventaja promedio de 8 cuerpos sobre el segundo lugar. Con una fuerza tan impresionante, además de su personalidad gentil de hermana mayor de al lado, ganó muchos fans aunque nunca hubiera competido en una carrera G1. Pero había una forma en que Marusensky era distinta de otras Uma Musume. Aunque Marusensky era buena corriendo y amaba la emoción de competir en la pista, nunca había pensado que meta quería alcanzar. Por ejemplo, completar invicta la triple corona o convertirse en la Uma Musume número 1 de Japón, nada de eso eran sus sueños. Lo único que Marusensky quería era correr libremente. Aún así, como una hermana mayor madura, naturalmente se alegraba de responder a las expectativas de los demás. Si su familia o sus fans lo deseaban, estaba perfectamente dispuesta a desafiar carreras de un nivel aún más alto y luego llevarse el campeonato con una escapada. Hasta la llegada del Tokyo Yusun, el derby japonés. Aunque Marusensky quería mucho participar en el Tokyo Yusun y demostrar su fuerza, debido al sistema de carreras de Japón en aquel momento, Marusensky, que poseía linaje extranjero, tenía prohibido participar en las carreras clásicas japonesas. Carreras como el Satsuki-so y el Tokyo Yusun estaban, en su mayor parte, cerradas para ella. Incluso cuando suplicó a los oficiales, diciendo que no necesitaba premio en dinero, que podía correr por el carril más exterior, que no afectaría a las demás corredoras y que solo quería correr junto a ellas una vez. Las reglas eran las reglas en ese momento. Los oficiales aún así se negaron a permitirle competir. Así que, incapaz de participar en el Tokyo Yusun, solo pudo entrar en el Nippon Tanpa-so, conocido como el Derby de la Decepción. Aunque Marusensky aún así ganó el Nippon Tanpa-so de forma abrumadora, el hecho de no haber podido participar en el Tokyo Yusun se convirtió en un nudo en su corazón que nunca pudo desatar. Claramente tenía la fuerza, pero no tenía el derecho a ganar. Después de la carrera, Marusensky recibió muchas cartas de sus fans. La mayoría la felicitaba por ganar el Nippon Tanpa-so, mientras que una pequeña parte expresaba pesar porque no pudiera participar en las carreras clásicas. Aunque las cartas pretendían consolarla, para Marusensky, que acababa de experimentar la negación de su elegibilidad, eran como enormes piedras incrustadas en su pecho, dejándola ahogada y sin aliento.
A medida que siguió ganando carreras no clásicas, las expectativas de los demás hacia ella subieron más y Marusensky se volvió cada vez más temerosa en su interior. Temía no correrlo bastante rápido. Temía cometer un error. Y temía aún más no poder responder a las expectativas de los demás. Las expectativas eran como una maldición, obligándola a seguir avanzando. Cada vez que Marusensky escuchaba a otras Uma Musume hablar de los sueños que querían cumplir, recordaba el Tokyo Yusun en el que no había estado calificada para participar. Claramente no era su sueño, y aún así sufría porque no podía alcanzarlo. Marusensky nunca le había contado estas cosas a nadie. Todo este tiempo, habían permanecido ocultas bajo su sonrisa gentil de hermana mayor. Mientras nadie usara un suero de la verdad o hipnosis sobre ella, quizá nunca habrían salido a la luz. Sin embargo, ese día, alguien que había aparecido repentinamente ante la estatua de las tres diosas sacó por accidente el deseo enterrado en lo más profundo de su corazón. Esa persona irradiaba calidez de pies a cabeza, tan cálida como el sol en invierno. El aroma que desprendía también era extrañamente agradable, haciendo que las Uma Musume se sintieran incomparablemente tranquilas, que quisieran acercarse a él y abrir sus corazones sin darse cuenta. Pero cuando esa persona desapareció, la calidez se desvaneció en un instante, dejando solo una soledad hueca, junto con los verdaderos pensamientos expuestos de Marusensky. Ella no quería volver a ser herida porque no había cumplido las expectativas de los demás. Así que desde ese día, Marusensky empezó a tener miedo de mirar a la gente a los ojos y miedo de hablar con otros. Su personalidad tímida se volvió como la de una kawaii llamada Rice Shower, quizá incluso más severa. Y así se encerró en un apartamento alquilado, soportando día y noche el dolor provocado por esa maldición, volviéndose más demacrada con cada día que pasaba. Cuando Symboli Rudolph llevó a un hombre de negro a visitarla y le dijo que esa persona era el hombre misterioso, por un instante, Marusensky quiso abalanzarse sobre él de inmediato, quitarle la ropa que ocultaba su apariencia y luego seguir sus instintos de Uma Musume para desahogar sobre él todos los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. Solo que su naturaleza cobarde le impidió incluso mirarlo, mucho menos hacer algo indebido con él. Así que Marusensky no tuvo más opción que conformarse con lo segundo mejor y hacerle una petición a esa persona, ganar una carrera callejera. Quería ver si alguien cuyo sueño no tenía nada que ver con eso trabajaría duro para avanzar en esa dirección con tal de responder a las expectativas de otra persona. Y los hechos demostraron que lo haría. Al menos, cuando se trataba de esa persona, lo haría, y fue mucho más allá de las expectativas de Marusensky. Al principio, cuando apenas había entrado en contacto con las carreras, aunque cada derrape lo dejaba cubierto de golpes y heridas, aún así elegía levantarse de nuevo y refinar continuamente sus habilidades de carrera callejera. Más tarde, cuando ella había caído en la duda de sí misma, aunque Symboli Rudolph había dicho que él en realidad tenía mucho miedo de la Uma Musume, aún así le acarició suavemente la cabeza y la consoló como un hermano mayor de al lado. Y ahora, mientras la llevaba volando sobre el acantilado para recuperar el primer lugar, la mirada en sus ojos al observar la meta era tan brillante como una antorcha ardiendo con esperanza. La luz brumosa de la luna caía sobre los dos como un ahori tejido de terciopelo. La sensación de seguridad que traía el intenso aroma a zanahoria del cuerpo del joven hizo que los sentidos de Marusensky se ralentizaran poco a poco. El ruido a su alrededor se desvaneció lentamente, como si el mundo entero ahora solo los contuviera a ellos dos. Marusensky miró el hermoso rostro del joven. Sus labios se movieron débilmente, y le hizo a él, y a sí misma, la pregunta que había estado enterrada en su corazón todo este tiempo, ¿qué es exactamente lo que te hace querer responder a las expectativas de los demás? Capítulo 388. Uma Musume Pretty Derby, hacia el sótano. Mientras tanto, en las gradas, el narrador comentaba apasionadamente las imágenes de la carrera que se reproducían en la enorme pantalla. ¿Qué está intentando hacer el equipo número 4? ¿Van a tomar un atajo igual que el equipo número 1? Todos, miren.
La verdadera forma del espíritu de la caja de cartón ha sido sacada de la caja por el espíritu de la bolsa de plástico. Su verdadera identidad es en realidad una hermosa Uma Musume. Esperen, ¿por qué se ve tan familiar? No. Es Maru Sendono. La que se escondía dentro de la caja de cartón era Maru Sendono. Después de estar desaparecida durante un mes y medio, Maru Sendono ha vuelto a aparecer en una carrera. Y además trajo a su novio a una carrera temática de Tanabata. ¿Quién es este novio espíritu de bolsa de plástico? ¿Cómo logró conquistar a Maru Sendono? Esperen. La capucha de novio Kun también fue arrancada por el viento. Su verdadero rostro quedó al descubierto. Santo, en realidad es así de guapo. La serie de sorpresas hizo que todo el lugar estallara en un alboroto. Oh, no. En cuanto Ergrud vio expuesto el verdadero rostro de Mizuno, miró de inmediato a su alrededor, buscando si había alguna Uma Musume cerca que pudiera verse afectada por su constitución de Uma Mint. Afortunadamente, aparte de ellas dos, no había otra Uma Musume entre los espectadores viendo esta carrera. Solo había una multitud de chicas humanas gritando ¡ah, asombradas por el rostro de ese tipo en la pantalla. ¡Uf! Ergrub soltó un suspiro, y su corazón tenso finalmente se relajó. Ya fuera por razones oficiales o personales, no quería que más Uma Musume vieran el verdadero rostro de ese tipo y añadieran unas cuantas potencias más a un campo que ya estaba demasiado lleno. Solo que, cuando Ergrud miró a su lado, descubrió que los ojos de Symbol y Rudolf se habían abierto de par en par. Sus pupilas violetas estaban fijas directamente en el rostro del joven en la pantalla, con una expresión aturdida, todo su cuerpo congelado como yeso, como si su mente ya hubiera vagado a algún lugar más allá de los cielos. Presidenta, llamó a Ergrud con cautela. ¿Qué pasa?, respondió Symbol y Rudolf de forma superficial, sin apartar aún la mirada del rostro de ese tipo. ¿Está bien? Por supuesto que estoy bien. ¿Cómo podría pasarme algo? Entonces eso. Ergrub señaló la sangre que corría desde la nariz de Symbol y Rudolf. Symbol y Rudolf se quedó inmóvil. Tocó la piel bajo su nariz, luego miró hacia abajo y descubrió que la punta de su dedo se había teñido de rojo. Oh, últimamente he estado un poco acalorada. Las hemorragias nasales son normales, explicó Symbol y Rudolf. Presidenta. Ergrub parpadeó. No se habrá emocionado después de ver el verdadero rostro del entrenador Mizuno, ¿verdad? Jaja, Ergrub, no digas tonterías. Symbol y Rudolf rió entre dientes y mostró una sonrisa confiada. Aunque su verdadera apariencia es ciertamente bastante buena, y esta es la primera vez que la veo, no es tan buena como para emocionarme, ¿de acuerdo? Solo estoy un poco sorprendida. Sí, solo un poco sorprendida. Symbol y Rudolf cruzó los brazos y asintió, mientras la clara baba en la comisura de su boca brillaba con una luz extraña. Ergrub se quedó sin palabras y por dentro pensó que esto era malo. Maldición. La presidenta Rudolf definitivamente mostraba señales de haber sido afectada. Antes de ver el verdadero rostro del entrenador Mizuno, la posesividad que mostraba la presidenta ya había estado casi al nivel de Uma Musume como ellas, que habían sido afectadas por Uma Mint. Y ahora que la presidenta había visto de verdad la apariencia real del entrenador Mizuno, quien sabía hasta dónde crecería su posesividad. De vuelta en el circuito, la situación de Mizuno en realidad no era tan genial como los demás imaginaban. Oh. Al ver la silla de ruedas a punto de caer desde varios metros de altura, Mizuno no pudo evitar gritar aunque ya se había preparado mentalmente. Sostenía a Marusensky con fuerza en sus brazos, mientras un sudor frío le corría por la frente. 2 segundos después, la silla de ruedas golpeó el suelo como un meteoro. ¡Bam! Quizá gracias a fortuna, la silla de ruedas no se había desviado en el aire y casualmente aterrizó sobre una carretera cuesta abajo. Como resultado, el aterrizaje de Mizuno fue sorprendentemente estable. No volcaron, y pudo seguir avanzando. Lo logramos,
dijo Mizuno con alegría. Aún así, las ruedas no pudieron soportar el daño de una caída desde esa altura. Algunas partes se habían hundido, presionadas hasta quedar con forma ovalada. Como resultado, la silla de ruedas ahora daba sacudidas hacia arriba y abajo mientras avanzaba, reduciendo severamente su velocidad. Mizuno la probó y descubrió que la silla de ruedas era al menos un 20% más lenta que antes. Si fuera un 20% más lento normalmente, Mizuno no le habría dado mucha importancia. Pero esto era una carrera callejera. Incluso ser un segundo por ciento más lento podía convertirse en la razón de la derrota. Mizuno miró atrás y descubrió que el AE-86 de Heichou acababa de salir de la curva en U y ahora estaba en la misma recta que él. Sus miradas se encontraron. Nada mal, Mizuno. Al ver que Mizuno realmente lo había adelantado de nuevo, la comisura de la boca de Heichou se elevó con emoción. Reconoció que Mizuno poseía el mismo valor que él para lanzarse de un acantilado. Luego, al segundo siguiente, pisó el acelerador y se lanzó hacia Mizuno como un leopardo feroz. ¡Guau! El cuero cabelludo de Mizuno se entumeció y apresuradamente dirigió la silla de ruedas hacia la meta. Solo quedaban 800 metros hasta el final. Para dos coches de carrera de alta velocidad, eso era apenas alrededor de un minuto. Aunque Mizuno estaba a 1 o 200 metros por delante de Heichou, sus ruedas estaban dañadas y su velocidad era menor que antes. Si todo se reducía a un sprint puro en línea recta, Mizuno estaba en seria desventaja. Y los últimos 800 metros resultaban ser precisamente una recta. Coche estúpido, date prisa. Mizuno apretó los dientes y activó el nitro a fondo, sin más remedio que depositar sus esperanzas en que la persecución de Heichou no fuera tan rápida, o al menos en que no lo alcanzara antes de cruzar la línea. Pero las cosas no salieron como quería. El rugido del motor, cada vez más fuerte junto a sus oídos, hizo que Mizuno comprendiera claramente que Heichou estaba a punto de alcanzarlo. Y justo cuando los nervios de Mizuno estaban tensos por la distancia cada vez menor entre ellos, Marusensky, que llevaba un buen rato en silencio en sus brazos, le hizo de pronto una pregunta, que es exactamente lo que te hace querer responder a las expectativas de los demás. Mizuno quedó un poco desconcertado por la pregunta de Marusensky. Estaba concentrado en el sprint. ¿Por qué Marusensky preguntaría eso de repente? ¿Qué sentido tenía hacer esa pregunta? Pero al ver la expectativa en el rostro de Marusensky, Mizuno decidió responder con sinceridad de todos modos. Porque si defraudo las expectativas de alguien, me siento fatal. Ya veo. Marusensky parpadeó y luego mostró una sonrisa complicada. Era la misma razón que la suya. Pero esa no era realmente la respuesta que quería. Porque esa respuesta era la raíz misma de lo que le había causado tanto dolor. Trabajar duro solo para no defraudar las expectativas de otras personas era demasiado agotador, demasiado doloroso. Si una persona existía para satisfacer las expectativas de los demás, ¿podía seguir considerándose ella misma? Marusensky bajó la mirada. Recuerdos dolorosos asaltaron de nuevo su mente, haciendo que su cuerpo se sintiera anormalmente frío. Se encogió inconscientemente. Al ver la expresión solitaria de Marusensky, Mizuno alzó una ceja. No sabía qué estaba pensando, pero para evitar un malentendido, sintió que era necesario añadir algo más. Por otro lado, si puedo responder a las expectativas de alguien, me hace feliz desde el fondo de mi corazón. Nos está alcanzando. En el momento en que Mizuno terminó de responder, el AE-86 pegado a sus talones lo asustó hasta hacerlo soltar otro grito extraño. ¿Feliz? Marusensky pareció captar algo. Su cuerpo se estremeció de repente y miró a Mizuno aturdida, empezando a saborear cuidadosamente el significado de sus palabras. ¿De verdad te sientes feliz cuando satisfaces las expectativas de alguien? ¿Qué otra cosa?, preguntó Mizuno con confusión. Después de responder con éxito a las expectativas de alguien,
ver su expresión feliz no te haría sentir esa misma alegría desde el fondo del corazón? Ah, deja de perseguirme. Las palabras de Mizuno golpearon a Marusensky como un trueno, sacudiendo sus pupilas, como si una revelación hubiera caído sobre su cabeza. En la pared de recuerdos dentro de su mente, la escena sombría de sus fans suspirando decepcionados porque no podía participar en las carreras clásicas comenzó a desprenderse poco a poco como retazos, revelando los verdaderos sentimientos que había enterrado durante tanto tiempo. Era una imagen colorida. Ella llevaba su atuendo rojo de carreras, de pie en lo alto del podio con un trofeo en las manos, mirando la escena de su familia, amigos, fans e incluso desconocidos reunidos abajo, vitoreándola. En su rostro había una sonrisa de alegría desde el fondo de su corazón. Marusensky miró los ojos decididos de Mizuno mientras él observaba la meta y finalmente comprendió algo. Las expectativas no eran una maldición. Eran una bendición. Ella no corría porque necesitara satisfacer las expectativas de los demás. Responder a esas expectativas era en sí mismo algo que la hacía feliz. Correr era feliz. Ver las sonrisas de sus fans también era feliz. Combinar ambas cosas era un nivel aún mayor de alegría. Y esa era la verdadera razón por la que había querido participar en el Tokyo Yusun en aquel entonces. Era por los demás y también por ella misma. Rápido, rápido. Más rápido. El perseguidor viene. No. En el circuito, Mizuno seguía gritando tonterías abstractas, pero el estado mental de Marusensky había cambiado silenciosamente entre sus brazos. El frío viento nocturno rozando su rostro, cada vibración de las ruedas y la agradable voz del joven hicieron que los latidos de Marusensky fueran más claros, más vivos. La culpa no era lo que impulsaba a una persona a luchar hacia adelante. Las expectativas eran lo que les daba a todos la fuerza para moverse juntos en la misma dirección. Los recuerdos que creaba junto a otros, las sonrisas en sus rostros cuando se miraban entre sí, esos eran tesoros preciosos para ella, suficientes para esforzarse por ellos. Lo siento, y, gracias. Marusensky se disculpó por haberse encerrado en el pasado y agradeció a Mizuno por permitirle finalmente comprender esto. Si no fuera por Mizuno, quizá habría pasado toda su vida atrapada en el callejón sin salida de su culpa. No había sido una lección, ni tampoco un engaño. Más bien, Mizuno había usado sus propias acciones, poco a poco, para ayudarla a salir de su complejo de inferioridad. Por eso, en este preciso momento, finalmente había encontrado sus verdaderos sentimientos. ¿Por qué no pude haberlo conocido antes? Marusensky miró los labios ligeramente entreabiertos de Mizuno. Sus mejillas se sonrojaron, un calor inquieto se agitó en su estómago, y no pudo evitar acercar lentamente su pecho. Con un suave tirón de sus brazos, llevó sus labios hacia los de él. Mientras tanto, Mizuno, todavía bajo la presión del AE-86 detrás de ellos, no notó el pequeño movimiento de Marusensky. Seguía completamente concentrado en correr hacia la meta. Mientras Marusensky se atreviera, darle a ese tipo completamente indefenso su primer beso estaría prácticamente al alcance. Solo que, justo cuando Marusensky estaba a punto de besarlo, una pelota de golf golpeó de repente la parte trasera de la cabeza de Mizuno, casi derribándolo al suelo. ¡Tud! ¡Ay! Mizuno cerró los ojos con fuerza por el dolor y la comisura de su boca se crispó. Las orejas de Uma Musume de Marusensky se pegaron instantáneamente hacia atrás. La ternura de sus ojos quedó cubierta de inmediato por una aterradora agudeza cuando giró la cabeza a la fuerza para mirar al culpable detrás de ellos. Gu. Al sentir la intención asesina que estallaba desde Marusensky, Heishou y Uehara Mika, en el AE-86, comenzaron a sudar frío al instante, ambos mostrando sonrisas incómodas. Habían visto que la silla de ruedas de Mizuno estaba a punto de cruzar la línea, así que quisieron lanzar un objeto para interferir un poco. Claramente era solo una pelea normal con objetos de carrera, entonces ¿por qué Maru Sendo no parecía especialmente enojada ahora? ¿Acaso habían interrumpido accidentalmente algún momento importante para ella?
Es demasiado tarde para disculparse ahora, Van. Con un sonido atronador, el neumático del AE-86 pareció haber recibido un disparo. Reventó al instante y el coche perdió el control. Está bien. Solo tengan más cuidado la próxima vez. Marusensky mantuvo la postura de haber arrojado algo, con venas azules sobresaliendo en el dorso de su mano y una sonrisa gentil en el rostro. Capítulo 389, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Marusen Dono, es invencible. Con esas palabras, Heichou se desmayó contra el airbag. El antaño invencible AE-86 blanco estaba ahora profundamente incrustado en las rocas a mitad de la montaña. Su neumático derecho había sido perforado, la mitad delantera estaba destrozada, y había perdido por completo la capacidad de continuar la carrera. El AE-86 ha sufrido daños graves. Ni siquiera el chico genio Heichou puede desafiar al destino mismo. Su camino hacia la triple corona termina aquí. El equipo número 4 de Marusen Dono y Nobio-kun es ahora el último equipo que queda en la carrera, y están acelerando hacia la meta para reclamar la victoria de esta noche. 100 metros. 50 metros. Han cruzado la línea. Declaro oficialmente que el evento especial de Tanabata de esta noche, la carrera callejera de parejas por equipos de Tanabata, ha sido ganado por el equipo número 4, cuyo vehículo es una silla de ruedas. Gritó el narrador a pleno pulmón, anunciando el resultado de la carrera con la voz más fuerte de su vida. Su eco resonó por toda la montaña trasera. Clap, clap, clap. Todo el público se puso de pie, con lágrimas en los ojos, ofreciendo un aplauso atronador a Mizuno y Marusensky mientras cruzaban la línea de meta. Una docena de cañones de confeti apuntaron en dirección a Mizuno y lanzaron serpentinas de colores al aire. Mierda. De verdad ganamos. Mizuno miró fijamente las serpentinas y las luces flotando por el cielo, todavía con dificultades para creer la escena frente a él. ¿De verdad había ganado? ¿Esto no era alguna alucinación antes de morir? ¿El final real no era que Heichou había conseguido la victoria? Así que Mizuno miró cautelosamente hacia atrás, solo para descubrir que, por alguna razón, el AE-86 blanco de Heichou se había estrellado contra la montaña detrás de ellos. Mizuno se pellizcó la mejilla. Dolía. No parecía una ilusión. Solo entonces creyó por fin el hecho de que había derrotado a Heichou y obtenido el campeonato. ¿Qué les pasó?, preguntó Mizuno, mirando el AE-86 estrellado detrás de ellos. No lo sé. Quizá tuvieron un reventón. Marusensky sonrió en sus brazos, apretando su abrazo alrededor del cuello de Mizuno. ¿Un reventón? Mizuno alzó una ceja, y entonces la alegría le inundó el pecho. Gracias al cielo. Menos mal que el AE-86 de Heichou había reventado un neumático. De lo contrario, dada la situación peligrosa de hace un momento, tal vez realmente habría perdido hoy. Cuando Heichou había conducido el AE-86 tras él, la presión aterradora que desprendía era como encontrarse con un camión de 100 toneladas acelerando por una carretera nacional a altas horas de la noche. Se sentía como si, en el instante en que lo alcanzara, Mizuno fuera a salir volando al segundo siguiente. Afortunadamente, el AE-86 había reventado un neumático sin razón aparente, y la balanza de la victoria se había inclinado por completo hacia el lado de Mizuno. ¡Uf! Mizuno acababa de soltar un suspiro cuando la silla de ruedas bajo él emitió un crujido agónico. ¡Crack! La maltratada silla de ruedas soltó un grito mecánico. Luego colapsó en un montón de piezas, esparciéndose con estrépito por el suelo y haciendo que Mizuno, todavía en el asiento, se quedara inmóvil. El intenso impacto de la silla de ruedas de carreras callejeras al caer del acantilado ya había excedido los límites de lo que podía soportar. El desesperado impulso de nitro posterior solo había empeorado su condición. Ahora que había llevado a Mizuno a cruzar la meta, la silla de ruedas de carreras callejeras finalmente había completado su misión y fallecido por completo.
Mizuno miró la silla de ruedas que lo había acompañado durante un mes mientras se desmoronaba. Los recuerdos de su tiempo juntos pasaron uno a uno ante sus ojos, y la tristeza brotó en él. Gracias, viejo amigo. Te recordaré para siempre. Sollozo. Unas cuantas lágrimas se deslizaron por los ojos de Mizuno. ¿Estás bien? Al ver llorar a Mizuno, Marusensky entró en pánico al instante. Se apresuró a extender la mano y le frotó suavemente la parte trasera de la cabeza, preguntando con expresión dolida, ¿te golpearon en la nuca hace un momento? ¿Te sientes mal en alguna parte? ¿Me golpearon? Mizuno parecía confundido, casi sin recordarlo. Hace un momento, su cabeza había estado completamente llena con el pensamiento de cruzar la línea lo antes posible para cumplir el deseo de Marusensky. No había tenido atención de sobra para nada más. Así que después de ser golpeado por la pelota de golf, solo había sentido un pinchazo en la nuca y lo había ignorado. Solo ahora, con el recordatorio de Marusensky, Mizuno recordó finalmente que sí parecía haber ocurrido algo así. Está bien. No me afectó en absoluto. Mizuno se encogió de hombros con indiferencia. ¿De verdad estás bien? ¿No deberías ir al hospital a hacerte un chequeo? Marusensky seguía muy preocupada. Estoy bien, de verdad. No hace falta. Mizuno negó con la cabeza, rechazando la amabilidad de Marusensky, y explicó, mi condición física en realidad es bastante fuerte. Por ciertas cosas del pasado, entrené específicamente mi capacidad para aguantar golpes. He recibido de frente un puñetazo a toda fuerza de una Uma Musume y no morí, e incluso puedo resistir un rato forcejeando con una Uma Musume. Una simple pelota de golf no puede hacerme daño, así que no tienes que preocuparte. ¿Puedes forcejear con una Uma Musume? Los ojos de Marusensky se iluminaron, como si hubiera escuchado una agradable sorpresa. Sí. Mizuno asintió honestamente, luego preguntó confundido, ¿y qué tiene? Nada. Solo estoy un poco sorprendida. Marusensky sonrió con gentileza, sus dedos jugando suavemente con el cabello de Mizuno, mientras sus labios rojos inquietos se acercaban un poco más a él. Mizuno se confundió todavía más. ¿Por qué la personalidad de Marusensky se sentía distinta a la de hace un momento? ¿No parecía tan introvertida como antes? Espera. ¿Dónde está mi capucha? Al sentir la suavidad en la parte trasera de su cabeza, Mizuno finalmente se dio cuenta de que su capucha había salido volando en algún momento. Así que Mizuno se apresuró a volver a colocarse la capucha, ocultando otra vez su rostro en una sombra profunda. Las orejas de Uma Musume de Marusensky cayeron al instante, como si estuviera algo insatisfecha. Pero Mizuno no notó la reacción de Marusensky. Estaba más preocupado por si alguna otra Uma Musume entre el público había visto su verdadero rostro. Solo que Mizuno no encontró ninguna otra Uma Musume en las gradas. Solo vio a Symboli Rudolph y R-Groove. En ese momento, la presidenta y la vicepresidenta del consejo estudiantil estaban mirando directamente en dirección a Mizuno. La comisura de la boca de Mizuno se crispó, y una mala sensación surgió en su corazón. Rudolph no pudo haberlo visto, ¿verdad? La enorme pantalla en las gradas transmitía la carrera en tiempo real. Mientras un corredor no hubiera sido eliminado, la pantalla mostraría imágenes claras de él compitiendo en la carrera callejera para la audiencia en vivo. Como Mizuno solo se había dado cuenta de que su capucha se había caído después de cruzar la línea, su verdadero rostro definitivamente ya había sido visto por la mayor parte del público. R-Group no era un gran problema. Después de todo, ella ya lo había visto hacía mucho, y Mizuno también había desatado el nudo en su corazón, así que verlo de nuevo no debería tener mucho efecto. La clave era Symboli Rudolph. Esa pequeña dominante, que pasaba todo el día tratándolo como una almohada corporal, había visto por primera vez esta noche el rostro oculto bajo la capucha de Mizuno. Déjame pensar. Si solo vio mi cara, ¿qué efecto tendría eso? Mizuno frunció el ceño.
Recordando los efectos específicos que Goldshep y Agnes Tachyan habían descubierto mientras investigaban su constitución de Uma Mint, tragó saliva con algo de miedo. Un deseo protector que las hace querer encerrar a la persona. Capítulo 390, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Maru Sendono. Maru Sendono. Maru Sendono. Esposo de Maru Sendono. Esposo de Maru Sendono. Esposo de Maru Sendono. Las luces de neón parpadeaban, y aparte de cierto par de Uma Musume del consejo estudiantil, todos en la multitud estaban vitoreando los nombres de Marusensky y Mizuno a todo pulmón. Esto es. Ignorando el hecho de que lo que estaban llamándolo lo hacía retorcerse un poco, Mizuno estaba algo sorprendido por el entusiasmo del público. Había pensado que, después de acabar con el camino de triple corona de Heishou, el público lo llamaría asesino negro, villano o algo parecido. Pero por cómo se veían las cosas, nadie parecía insatisfecho con su victoria. Aunque, pensándolo bien, tenía sentido. Su vehículo era una silla de ruedas de carreras callejeras, después de todo. Todos quizás se sentían un poco decepcionados por no haber visto a Heishou lograr la gran hazaña de 3 campeonatos consecutivos esa noche, pero ver a un hombre discapacitado conducir una silla de ruedas y adelantar a todos los demás competidores también valía el precio de la entrada. Vamos, a nadie más le parecía increíblemente genial vencer coches deportivos con una silla de ruedas de carreras callejeras. Además, la compañera de equipo de Mizuno era Marusensky, la antigua número 1. Así que a ojos del público, la carrera de esta noche era simplemente Maru Sendono trayendo a su apuesto novio para recuperar la gloria que había perdido. Que el viejo rey regresara al trono era natural. Por supuesto que no les resultaba inaceptable la derrota de Heishou. Ahora, que los 2 corredores del equipo número 4 suban al escenario para recibir su premio. El narrador estaba junto al podio, sosteniendo 2 boletos rosados de algún tipo desconocido mientras llamaba a Mizuno y Marusensky. Mizuno bajó la cabeza y miró las piezas de la silla de ruedas esparcidas a su alrededor. Apoyó el mentón en la mano y empezó a pensar qué debía hacer ahora. Ahora que su silla de ruedas estaba rota y había perdido su ayuda de movilidad, llegar hasta allí podía ser muy problemático. Pero honestamente, incluso si la silla de ruedas no se hubiera roto, Mizuno no quería ir a recibir el premio. Después de todo, no había entrado en la carrera de esta noche por el premio. Subir al escenario no significaba nada para él, e incluso tendría que dar algún discurso de victoria. Más importante aún, Symbol y Rudolph, que había visto su verdadero rostro hace un momento, seguía siendo una bomba inestable. Aunque Symbol y Rudolph estaba quedándose obedientemente en las gradas sin hacer ningún movimiento, Mizuno sabía que solo estaba esperando a que él terminara todo. Mizuno no sabía cuán peligrosa se volvería Symbol y Rudolph después de ser afectada por Uma Mint. Solo podía compararla con el comportamiento específico de Goldshep después de ver por primera vez su verdadero rostro. Comer y beber juntos, vivir y dormir juntos, reportarse cada vez que saliera, abrazarlo cada vez que regresara y no permitirle estar fuera de su vista por más de 5 minutos ni siquiera cuando fuera a bañarse. Si Brosi hiciera eso, Mizuno en realidad sentiría que estaría bien. Después de todo, eran hermanos. Pero si Symbol y Rudolph lo hacía, Mizuno sentiría que sería raro, como estar encarcelado ilegalmente. Así que, comparado con ir a recibir el premio, Mizuno en realidad quería salir de allí lo más rápido posible. Marusensky, en sus brazos, no sabía qué estaba pensando Mizuno. Al verlo bajar la cabeza, asumió que Mizuno estaba preocupado por cómo moverse ahora que no tenía silla de ruedas. Yo te llevaré. Marusensky sonrió, bajó a regañadientes de los brazos de Mizuno y luego le tendió una mano. Sus pupilas se movieron débilmente, como si estuviera planeando algo. No hace falta. Puedo caminar por mí mismo. Mizuno negó con la cabeza, rechazando la sugerencia de Marusensky.
Porque, en términos generales, en las costumbres de la Suma Musume, dejar que alguien montara sobre la espalda de una era un acto extremadamente sensible. Aparte de la familia, amigas del mismo sexo, ancianos, niños, débiles, discapacitados o personas que necesitaran ayuda urgente, la Suma Musume básicamente no permitirían que una persona sin relación del sexo opuesto y de edad similar subiera a su espalda. Una vez que lograbas montar sobre su espalda, significaba que o ya te habías convertido en su familia, o ella quería que te convirtieras en familia. En la historia de Trasen, muchos entrenadores veteranos no habían entendido este punto. Por conveniencia al desplazarse, habían montado descuidadamente sobre su propia Uma Musume, solo para que esa Uma Musume lo interpretara como que el entrenador aceptaba sus sentimientos y luego lo llevara directamente a la oficina de registro matrimonial. Así que, salvo que fuera necesario, si no querías formar una relación más profunda con una Uma Musume, absolutamente no debías montar sobre su espalda. Aunque Mizuno ciertamente era una persona discapacitada que necesitaba ayuda en este momento, su orgullo interior lo hacía preferir depender de sus propias manos para hacer lo que necesitaba hacer y lo que quería hacer. Discapacitado en el cuerpo, intacto en el espíritu. Esa era su dignidad como ser humano. Vamos, vamos. Mizuno. Vamos. Mizuno se apoyó contra el suelo con los brazos e, imitando a cierto protagonista de anime, avanzó poco a poco. Pero apenas había gateado unos 2 pasos cuando de repente sintió que su cuerpo se elevaba del suelo. Marusensky lo había recogido en brazos en una carga de princesa. Mizuno quedó impactado. Nunca había esperado que Marusensky se atreviera a hacer esto en público. Esto era completamente distinto de la pequeña chica con ansiedad social que antes solo se atrevía a esconderse dentro de una caja de cartón y gemir. Espera. No, la expresión de Mizuno se estremeció, y finalmente recordó para qué había venido a participar en la carrera de esta noche. ¿No era para satisfacer el deseo de Marusensky y sacarla del dolor de haberse encerrado? Ahora que Mizuno y Marusensky habían ganado juntos el campeonato y su personalidad ya no era tan tímida como antes, no significaba eso que el deseo de Marusensky ya se había cumplido y que sus piernas, discapacitadas por su destrucción mutua con la desgracia, ahora podían caminar de nuevo. Así que Mizuno se apresuró a intentar sentir la parte inferior de su cuerpo. Para su sorpresa, descubrió que, aunque sus muslos todavía estaban algo flojos e incapaces de ejercer fuerza, una tenue sensación de hormigueo provenía de ellos, como si sus músculos dañados hubieran roto los grilletes de la desgracia y estuvieran reparándose por sí solos. Marusensky, bájame. Creo que puedo caminar por mí mismo, dijo Mizuno con alegría, sus ojos llenos de esperanza. Ahora finalmente no tendría que sentarse más en una silla de ruedas y ser empujado como un juguete por un montón de chicas pequeñas. Pero en cuanto lo dijo, Marusensky negó con la cabeza y se negó sin la más mínima vacilación. No. Mizuno no entendió. Pensó que Marusensky no le creía. Después de todo, la idea de que ganar un campeonato curara su discapacidad sí sonaba bastante increíble. De verdad no estoy mintiendo. Mis piernas ya están mejor. Aún así, no. Marusensky acercó su rostro y sonrió con gentileza. Incluso si de verdad puedes caminar, no voy a bajarte. ¿Por qué? Porque así es más conveniente. ¿Conveniente? Justo cuando Mizuno se preguntaba qué quería decir Marusensky, una dulce fragancia llenó de repente su nariz y sus labios fueron sellados por una sensación dulce y húmeda. Bajo la mirada de todos, incluso bajo la mirada de esas 2 Uma Musume conocidas, Marusensky bajó la cabeza y presionó su primer beso sobre la lengua de este tipo. Igual que su estilo de carrera en la pista, cuando se trataba de decidir sus propios sentimientos, Marusensky había elegido una escapada que la ponía por delante de todas sus rivales primero. Y así termina el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like al video, así le llega a más personas.
Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon donde podrán encontrar todos los fix del canal mucho más adelantados ahora y hasta la próxima.